Hoy estaré socializando un poco los saberes sobre la pedagogía crítica, pero para iniciar hay que hablar sobre la pedagogía vista como ciencia dedicada al estudio de la educación, la cual tiene una historia que se remonta a la antigüedad, en este caso a la antigua Grecia, donde figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles sentaron las bases filosóficas de la pedagogía. Durante la Edad Media, la educación estaba ligada estrechamente a los aspectos religiosos y donde los monasterios eran los centros que impulsaban los aprendizajes según la época. Eh, con el Renacimiento hubo un resurgimiento del interés eh, ya por la educación vista un poco más humanista. En el siglo XIX se vio un acercamiento hacia el reconocimiento de la profesionalización de los maestros y maestras como figuras ya especializadas en lo que respecta a la educación y al aprendizaje de aquel momento histórico. A lo largo de la historia, la forma en que se abordaba la relación entre enseñanza y aprendizaje ha ido evolucionando y actualmente continúa siendo un tema de gran relevancia en el ámbito educativo, ya que la enseñanza es un proceso por el cual un docente eh, comparte información, conocimientos, habilidades, valores, entre otras cosas, a un estudiante o a un grupo de estudiantes, donde pueden involucrar incluso una variedad de métodos, estrategias, medios para dicha enseñanza. Por su parte, el aprendizaje es el proceso por el cual las y los estudiantes adquieren eh, capacidades para comprender y asimilar informaciones, conocimientos, habilidades o valores que imparte a través de la enseñanza el docente. Entonces, como es de entenderse, el aprendizaje es un proceso cognitivo y activo. Estos dos conceptos eh, que existen, que son enseñar y aprender, están interconectados y forman la base de la educación en el mundo entero. A lo largo del recorrido histórico, existen diversos enfoques pedagógicos, al igual que teorías que han evolucionado en el tiempo para reflejar una comprensión más profunda de esta relación entre enseñanza y aprendizaje para adaptarse así a las necesidades cambiantes de las distintas sociedades. Aquí hago un alto necesario para hacer referencia sobre el conocimiento, el saber, eh, visto desde el contexto de la historia. Esta historia nos remonta a episodios donde el derecho al conocimiento y al aprender era un privilegio de las minorías dominantes, quienes libremente prohibían, asfixiaban, castraban y negaban las oportunidades a las inmensas mayorías. Y esto se veía no solamente en el contexto venezolano, sino a nivel de toda Latinoamérica y los pueblos del mundo. Por esto es necesario mencionar a Paulo Freire, quien es considerado uno de los más grandes pedagogos del siglo XX en Latinoamérica y el mundo. Él ha dado grandiosos aportes a la pedagogía desde sus distintas perspectivas,
pero en este caso al tema a tratar me refiero específicamente a la pedagogía crítica liberadora que él planteaba, la cual desde sus criterios insta a nivel global a las y los docentes a establecer comunicación y conversa directa, frecuente con las y los estudiantes para conocer sus realidades y necesidades, siendo estos los elementos de liberación en el aula y de cooperación entre los unos con los otros. Por esto es importante que los y las docentes hagan constante revisión e interpelación sobre las prácticas. Esto permitirá descubrir eh, episodios donde hayan indicios de opresión y describo puntualmente esa opresión a la que tiene una carga histórica que anteriormente, como lo mencioné, era parte de la cultura impuesta, entonces de la cual nosotros somos herederos, porque eso también hay que admitirlo. Entonces por esto es que debemos tener una revisión profunda y consciente en la forma en que podamos estar incurriendo en fallas o faltas como es atropellar, reproducir, dominar y castrar a otras y a otros. Ese ejercicio de autointerpelación significa que hay que abrir los ojos muy amplios para tener una mirada hacia el contexto actual de la educación, esa educación que es real, esa educación que tiene un marco holístico, económico, social, histórico, político, cultural, donde las y los estudiantes se interrelacionan y se deben interrelacionar con la realidad que los rodea, de manera que se funde una coherencia de dicha realidad con el contexto pedagógico y los aprendizajes necesarios que se apropien para la vida y que estos estudiantes puedan ser guiados por medio de sus propios docentes. La obra de la pedagogía del oprimido de Paulo Freire contiene los principios de la pedagogía crítica, la cual admite una educación que forme conciencia, no obediencia, una educación que cuestiona, que libera, que transforma realidades. Entonces la pedagogía del oprimido constituye una propuesta filosófica, educativa y política basada en la premisa de que toda práctica educativa se inscribe en una lucha de poder. Freire parte de una crítica estructural a la forma en la que la educación reproduce relaciones de dominio. Es por eso que se establece aquí la relación del poder mal concebido. Lo mencionado hasta el momento son principios claves que debemos profundizar para cultivar la concientización. Se plantea entonces educar para abrir los ojos, adquirir capacidades para dialogar entre el docente con sus estudiantes, dado que a partir de allí todos aprenden juntos, porque en sí todos viven una realidad local, una realidad comunitaria, una realidad comunal, territorial, etcétera. Esto nos conllevará entonces a una educación que mantenga prácticas para la libertad y que sea vista como un acto político. Paulo Freire cuestionó la educación bancaria, esa que contempla a las y los estudiantes como recipientes a llenar de los conocimientos impuestos por las y los docentes. Esto nos hace reflexionar
y llevarlo a la actualidad, donde es innegable que en Venezuela desde hace 25 años y más, la educación se ha planteado más auténtica, basada en el diálogo, en el fomento de la conciencia, en la transformación vista desde el trabajo colectivo, donde las comunidades también tienen voces y participación. Quizás pueda surgir la interrogante, ¿por qué señalar la pedagogía como acto político? Y sí, y es importante aclarar que la política y la educación implican entre sí una toma de posición frente a las condiciones materiales, simbólicas, históricas y estructurales de la opresión, ya que no existe una neutralidad educativa, debido a que vivimos en una sociedad que aún mantiene grupos que oprimen y por supuesto grupos que son oprimidos. Y esta relación, como eh, es necesario mencionar, es histórica, estructural y epistémica. El oprimido es concebido como aquel a quien se le niega la expresión, la manifestación del pensamiento, la participación en acciones que puedan tener alguna función de transformación en el contexto, en lo personal o en el mundo. Mientras que por su parte, el opresor es quien cosifica al otro y a la otra, impone una visión única del mundo y reprime la conciencia. También se da el caso de que el oprimido en oportunidades puede tomar el lugar del opresor, pero para romper con esos patrones, el oprimido debe convertirse en una ciudadana o un ciudadano activo y consciente de su propia liberación, reconociendo sus derechos, reconociendo también el derecho de los otros y a su vez a comprender así el mundo críticamente y con ello a transformarlo iniciando por sí mismo. Freire nos propone una educación problematizadora basada en la relación dialógica entre las docentes, los docentes y sus estudiantes, visto desde esta participación, este intercambio, este diálogo continuo. Todos aprenden y todos enseñan. Para Freire, el diálogo es un método central para introducir la concientización. Este es un proceso mediante el cual las personas se vuelven conscientes de su realidad y así también buscar alternativas transformadoras. Estos elementos favorecen la práctica, la reflexión y la acción de manera simultánea para transformar los contextos. Es allí donde la educación se convierte entonces en una forma de intervención política vista desde la historia, donde también debemos revisarla con sentido crítico. Es necesario asimilar que no hay conocimiento neutro y el papel de las y los docentes es precisamente acompañar para despertar conciencias bajo el sentido crítico. La práctica, entonces, es un núcleo de la pedagogía freiriana concebida de esa manera. No es solo la acción ni solo la reflexión, es en sí la unidad entre ambas, ya que toda transformación social exige de prácticas para pensar el mundo mientras se actúa sobre él. La pedagogía crítica enfatiza en la importancia de la educación como herramienta para transformar la sociedad
y alcanzar una mayor participación consciente. Su pensamiento enfocado en Freire destaca en el papel y el sentido común en contra la reproducción de desigualdades y en contra de la educación que se basa en el poder de unos hacia los otros. La pedagogía crítica es entonces revolucionaria porque va más allá de simplemente la crítica. Se aboca y se aboga por la reestructuración de la sociedad y por la libertad humana frente a las desigualdades y el poder dominante. Desde el sentido común, la pedagogía crítica es una forma de conocimiento que se basa en analizar, reflexionar y comunicar las distintas visiones que se tienen del mundo. Por esto es que en la educación primaria y universitaria no solo se deben formar estudiantes, deben más bien verse como ciudadanas y ciudadanos, quienes tienen identidades, creencias y distintas perspectivas. Es entonces cuando las y los docentes estamos convocados a facilitarles herramientas para sus libertades. Es por esto que educar no es simplemente un acto de enseñar o aprender, es también un acto político, porque en las aulas las voces de todas y todos deben ser escuchadas. No basta con saber simplemente leer, hay también que aprender a leer al contexto, a la comunidad, a la comuna, al mundo. Es entonces entender las injusticias, es detectar estructuras de poderes maliciosos que nos rodean. Es necesario también hacer referencia que la pedagogía crítica no es adoctrinamiento, por el contrario, es darles a las niñas, jóvenes, adultas y adultos las herramientas para pensar, para resistir, actuar y transformar. Educar no es solo enseñar contenidos, es abrir espacios de resistencia para hacer que las y los estudiantes aprendan a analizar sus realidades, cuestionen el poder malicioso y actúen para transformar. La pedagogía crítica por sí misma es revolucionaria porque no se conforma simplemente con reformar el sistema, sino que busca cambiarlo desde las raíces. Razón por la que actualmente las ideas inspiradas en Paulo Freire inspiran a millones de docentes en todo el mundo, docentes que no tienen miedo al hablar sobre justicia social, al hablar de espacios para la libertad en el sentido político, étnicos, éticos y humanistas. En resumen, la pedagogía crítica tiene pilares y voy a empezar por el primero, el cual se basa en emanciparse para ayudar a otros a emanciparse. En segundo lugar, se basa en emanciparse y emancipar a la sociedad. Y en tercer lugar, se basa en emanciparse, en ayudar a emancipar al pueblo para que el pueblo defienda su voz. ¿Y por qué emancipar? Simple, para generar una transformación en nosotros mismos, ayudar a otros y a la sociedad en general, desde cada una de las trincheras de trabajo, de convivencia.